El brujo de la Bella Airosa, leyenda del estado de Hidalgo. En la hermosa ciudad de Pachuca, conocida como la Bella Airosa, existía una leyenda que envolvía a sus habitantes en un manto de temor y misterio. Se decía que en lo más oscuro de la noche, un brujo malvado acechaba los callejones y callejuelas del centro histórico. Su nombre era desconocido, pero su presencia se sentía en cada rincón de la ciudad. El brujo de la Bella Airosa era conocido por su apariencia aterradora. Su piel era pálida y arrugada, sus ojos brillaban con una luz maligna y sus manos estaban cubiertas de cicatrices de antiguos rituales oscuros. Los rumores decían que había vendido su alma al diablo a cambio de poderes sobrenaturales. Una noche, un grupo de valientes decidió desafiar el miedo y explorar los callejones oscuros de Pachuca. Armados con crucifijos y amuletos de protección, se adentraron en la oscuridad, sintiendo cómo el aire se volvía espeso y tenebroso a medida que avanzaban entre las sombras. A medida que se adentraban en los callejones, los sonidos de la ciudad se extinguían gradualmente, dejando solo el silencio inquietante a su alrededor. El viento soplaba de manera siniestra, susurrando palabras incomprensibles. Sabían que estaban pisando el territorio del brujo de la Bella Airosa. Cuando las luces de sus linternas iluminaron un callejón estrecho, los valientes se encontraron con un antiguo edificio abandonado. Sus paredes estaban cubiertas de símbolos y escrituras en un lenguaje desconocido. El aire se llenó de una presencia sobrenatural y un escalofrío recorrió sus espaldas. Sabían que no estaban solos. De repente, una figura encapuchada y sombría emergió de las sombras. Era el brujo de la Bella Airosa con su risa siniestra y su mirada penetrante. Los valientes se encontraron atrapados en su hechizo, incapaces de escapar o resistirse a su voluntad. El brujo comenzó a revelar sus verdaderas intenciones. Había estado manipulando los hilos de la ciudad durante años, sembrando discordia y caos en la vida de los habitantes. Ahora buscaba reclamar más almas para sus rituales oscuros. Los valientes se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal y que sus vidas estaban en peligro. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, uno de los valientes logró liberarse del hechizo y liberar a los demás. Con una valentía inquebrantable, se enfrentaron al brujo de la Bella Airosa, utilizando sus amuletos y rezos para debilitarlo. La batalla fue épica, con relámpagos y fuego entrelazados en una danza infernal. El brujo lanzaba maldiciones y conjuros, pero los valientes no se rendían. Unidos en su determinación de proteger a su ciudad, lucharon con todas sus fuerzas. Finalmente, los valientes lograron derrotar al brujo de la Bella Airosa, desterrándolo de la ciudad y liberando a sus habitantes de su influencia maligna. Pachuca volvió a ser una ciudad pacífica, pero siempre recordaría la oscuridad que una vez la envolvió. La leyenda del brujo de la Bella Airosa se convirtió en una advertencia para todos. Los habitantes aprendieron a reconocer las señales del mal y a protegerse de su influencia. Pero siempre estarían alerta, sabiendo que el brujo aún podría regresar en busca de venganza, esperando su próxima oportunidad para sembrar el terror una vez más.